El libro de Romanos es uno de los libros que tenemos que estudiar a profundidad, ¿verdad? Yo llevo muchos años estudiando este libro y la verdad apenas, ¿verdad? Siento que, claro que se va comprendiendo cada vez más, pero pues es la carta constitutiva, se podría decir, del cristianismo, es la columna vertebral de nuestra fe. Es por eso que hay que estudiarlo con mucho detenimiento y pues bueno, buscando siempre, ¿verdad? Crecer en el conocimiento del Señor. Vamos a ver el tema de los gemidos del Espíritu Santo. En la clase pasada, no sé si alguien pueda recordarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos? Y si alguien puede, este, platicarnos algo, ¿verdad? A ver si se acuerdan. Yo puedo hablar algo. Sí, 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 adelante, adelante. Aprendimos sobre las promesas de Dios, de que la obediencia depende mucho del creyente, que Dios es inmutable, no cambia, que es fiel y que el Espíritu Santo es el espíritu de la promesa. Magnífico. Excelente, Carolina. Muchas gracias. Qué importante es apuntar, ¿verdad? Hay que hacer apuntes, hay que escudriñar, ¿verdad? Hay que ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Bien, como decía Carolina, ¿verdad? La palabra, vimos el tema de la esperanza, ¿verdad? Y bueno, como las promesas, la esperanza está fundamentada en las promesas de Dios. Es por cuanto el carácter de Dios es inmutable, que sus promesas son fieles, son verdaderas, lo que Dios ha prometido se ha de cumplir. Es por eso que nuestra esperanza es firme, ¿verdad? No tenemos una esperanza muerta, sino por el contrario, tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque todo lo que ha prometido el Señor es verdadero. Todo hemos visto cómo las profecías se cumplen con exactitud. No tenemos por qué dudar. El Señor, ¿verdad? Nos ha anclado, nuestra alma ha sido anclada a través de las promesas de Dios. Y esa ancla, ¿verdad? Está directamente en el cielo, ¿verdad? Basada en la palabra y en las promesas de Cristo, ¿verdad? Entonces vimos también que nosotros anteriormente estamos gimiendo, ¿verdad? El Espíritu gime, ¿verdad? Vamos a ver hoy los gemidos del Espíritu Santo. La tierra está gimiendo, ¿verdad? Nosotros gemimos. Y hoy vamos a ver los gemidos del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, del 26 al 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. De igual manera, vemos que hace referencia a los gemidos de la creación, la escritura, los gemidos del creyente por su redención final y la corrupción de la contaminación del pecado. Estamos gimiendo, la creación está gimiendo. ¿Por qué? Pues por toda la contaminación, por toda la corrupción que hay y por la contaminación del pecado en nuestras vidas, en la creación. Vemos que Pablo revela aquí una verdad que trae a todo creyente un consuelo maravilloso, y es que el Espíritu se coloca del lado de todos nosotros y de la creación entera para gemir junto con nosotros por la llegada del día final de la restauración de Dios y de su reino eterno de justicia. El Espíritu Santo es el paracleto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el paracleto? El que está al lado, el que se coloca al lado. Y a causa de lo que queda en nosotros del pecado,
el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice Romanos capítulo 7 que el pecado todavía mora en el creyente, ¿verdad? Todavía no estamos libres, estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, pero mientras estamos en este cuerpo, todavía el pecado, vamos a tener una lucha constante y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad se refiere a nuestra condición humana en general, no a ciertas debilidades en específico. Aún después de ser salvos, seguimos siendo débiles espiritualmente. O sea, Dios no nos redime, nos salva, nos justifica e inmediatamente somos transformados y somos perfeccionados. Eso no sucede, es algo que en primer lugar Dios trabaja con nuestro carácter. Estamos en el proceso de santificación, pero todavía estamos luchando con el pecado, ¿verdad? Si podemos hacer algo bueno, como tener una conducta moral o hablar, ¿verdad?, la verdad o testificar de Cristo, esto se debe al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que suministra todo lo que necesitamos en nuestras vidas y todo lo que necesitamos para ser hechos hijos de Dios. Acompáñenme a Filipenses, si alguien puede leer Filipenses 2, del 12 al 13, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es, el versículo 13 también lo he hecho. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es, Dios produce el querer como el hacer, ¿verdad?, en nosotros. Gracias, Meche. Vemos que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros de manera incansable para que podamos hacer lo que nunca podríamos hacer solos, que esto es cumplir por completo la perfecta voluntad de Dios. Vamos a Romanos 8:26, en la segunda parte, ¿verdad? Normalmente se dividen en humanos, por ejemplo, vas a encontrar en algunas ocasiones Romanos 8:26a, es la primera parte del versículo Romanos 8:26b. Ahorita vamos a ver la parte B. Dice, pues hemos de pedir, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Para que entendamos cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, Pablo pasa al tema de la oración, pedir, ¿verdad? El tema de la oración. Pablo no se detiene a examinar, ¿verdad?, a qué se debe nuestra incapacidad para orar como es debido, pero su afirmación abarca todos los aspectos de nuestras vidas. A causa de nuestras mentes finitas, nuestra debilidad y las limitaciones espirituales que tenemos, nosotros no estamos en capacidad de orar de una manera que esté absolutamente alineada a la voluntad de Dios. Incluso, ¿verdad?, los creyentes que son dedicados a la oración, si uno es sincero, ¿verdad?, a veces nos resulta complicado conocer los propósitos de Dios y aún en nuestras propias necesidades, ¿cómo oro, Señor, en esta situación? ¿Cómo te pido en esta situación? ¿Cómo alineo mi voluntad, ¿verdad?, mi oración a tu voluntad? Vemos que el apóstol Pablo no pudo mantenerse firme cuando dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? No pudo mantenerse firme cuando dijo que daría su vida por Jesús. Más bien Jesús oró por él para que él se mantuviera firme. Él pensaba, ¿verdad?, que pues tenía la fuerza, la fortaleza para enfrentar juntamente con Cristo lo que el Señor iba a padecer, y ningún ser humano, ¿verdad?, podría hacerlo, solamente el Señor.
y más bien el Señor ora, intercede por Pedro para que él se mantuviera firme y no le faltara fe, ¿verdad? Nuestra seguridad espiritual reposa en la fidelidad del Señor antes de nuestro compromiso con el Señor. Nuestra seguridad reposa en la fidelidad del Señor. Aún Pablo, que vivió muy cerca del Señor, no supo cómo orar cuando estaba orando por el aguijón que tenía en su carne, ¿verdad? Señor, quita de mí este aguijón, pero no se haga mi voluntad, ¿verdad? Sino la tuya, ¿verdad? Él tenía un problema en su salud, parece que era un problema en los ojos, y oró varias veces pidiendo al Señor que le quitara ese aguijón, y el Señor, la petición de Pablo, ¿verdad? Que le quitara ese aguijón, no era la voluntad del Señor. Dios permitió ese aguijón por algún motivo, ¿verdad? A veces oramos al Señor, Padre, ¿por qué quítame esta enfermedad? O yo sé, no es la voluntad de Dios ninguna enfermedad, pero a veces Dios en su soberanía es como Job, ¿verdad? Porque Dios permitió que Job pasara por todas esas pruebas. A veces no entendemos, hermanos, por qué una persona está pasando por pruebas y a veces oramos, ¿verdad, Señor? Sácalo de esa prueba y el Señor dice, no, todavía no. Hasta que haga clic, ¿verdad? En el tiempo del termostato. Yo no tengo el control del termostato, lo tiene el Señor. El Señor sabe hasta qué punto. Acuérdense que Dios está tratando con nuestro carácter. Y dice la palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce hupomone, ¿verdad? Hupomone. Es hupomone, pues, es paciencia, es carácter probado. A veces Dios te pasa por el fuego, Dios te pasa por el agua y dice, Él te saca abundancia. Él te pule, tu fe, dice la Escritura, tiene que ser probada, ¿verdad? Y cuando sales, ¿verdad?, de la prueba, sales con una convicción más profunda. Tu fe es real, ¿verdad? Si no fuera real, en esa prueba simplemente te alejas del Señor. O la prueba te acerca o la prueba te aleja. Pero a veces estamos orando, ¿verdad? Señor, sácalo de la prueba y claro que sí, ¿verdad? ¿Quién quiere estar en pruebas? Nadie quiere estar dentro de las pruebas, ni menos, ¿verdad? Hay pruebas chicas, hay pruebas medianas, hay pruebas de fuego, ¿verdad? ¿Quién quiere estar en una prueba de fuego? En ese horno que se calienta 7 veces. Nadie quiere estar allá adentro, pero el Señor está ahí. Y el Señor cumple sus propósitos, ¿verdad? Vemos que el Espíritu Santo presenta nuestras necesidades delante de Dios incluso cuando no sabemos cuáles son o cuando no oramos con sabiduría. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra necesidad. Vamos a Romanos 8:26, seguimos con este versículo, en la parte C del versículo, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. El Espíritu mismo es nuestra ayuda. El Espíritu no solamente suministra seguridad al creyente, sino que Él mismo es nuestra seguridad. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que intercede a nuestro favor, más allá de lo que podamos comprender. Dice la Escritura, con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo se une con nosotros en nuestro deseo de ser liberados de nuestro cuerpo terrenal corruptible. O sea, el Espíritu Santo, imagínense, está en nosotros. Dios está morando en cada uno de nosotros. Su presencia está manifestada en nuestras vidas. Somos su morada, ¿verdad? No tenemos que ir a ningún otro lugar. ¿Dónde mora Dios? En ti mora Dios, ¿verdad? Esa es la revelación, dice la Escritura, del misterio de Dios. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo vino a ser morada, pero pues imagínense, ¿verdad? ¿A qué morada vino el Señor a vivir? O sea, a veces uno dice, Señor, de verdad es tu gracia lo que nos sostiene.
Y es la justicia de Cristo lo que nos sostiene, porque si no hace mucho, que a mí me hubiera caído un rayo, ¿verdad? Pero yo no sé a cuántos de ustedes también. Pero es su amor, es su gracia, es su misericordia que nos sostiene hasta el final, ¿verdad? Vemos que Dios, el Espíritu Santo, desea que estemos, ¿verdad? Con Dios para siempre y que tengamos un cuerpo glorificado. Ese es el anhelo. Y esta es la palabra gemidos, ¿verdad? El Espíritu Santo está gimiendo, ¿verdad? Es la palabra gamos, ¿verdad? Está en griego, por eso me cuesta trabajo, ¿verdad? Estenagamos, que quiere decir quejido, es el lamento. El Espíritu Santo hay un quejido interno, Señor, ya libéralos, ¿verdad? Ya transfórmalos, ya cambia su naturaleza, ¿verdad? Tú ya los redimiste, tú ya los salvaste, tú ya los hiciste nuevas criaturas, ahora transforma sus cuerpos. El Espíritu Santo, nosotros gemimos, la creación está gimiendo, ya por favor, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser liberada la creación, toda la naturaleza de la corrupción que hay, a la liberación gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando tú y yo seamos transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Estos gemidos son una comunicación entre la Trinidad. El Espíritu Santo, que forma parte de la Trinidad, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comunican, ¿verdad? Y en la Trinidad hay esta comunicación que llega directamente del Espíritu al Padre, ¿verdad? Son articulaciones divinas por parte del Espíritu dirigidas al Padre. Vemos que Pablo dijo, vamos a 1 Corintios 2, del 2:11, si alguien lo puede leer, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así es, muchas gracias, Arce. Solo el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Quién conoció las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Es por la intercesión del Espíritu, ¿verdad? Que Dios transmite, se comunica con el Padre en una comunicación perfecta, limpia nuestras oraciones, las alinea a su voluntad, ¿verdad? Y para que éstas lleguen al Padre. O sea, no te preocupes, Señor, es que no sé orar y no sé qué pedir, pero esta carga que tengo, el Espíritu Santo la lleva al Padre, ¿verdad? Y el Padre entiende ese gemir, ese lamento del Espíritu Santo. Vemos que es por la intercesión del Hijo y del Espíritu Santo que nos mantenemos firmes delante del Padre. Es por esa intercesión constante a nuestro favor que podemos entrar al cielo. Si no, no podríamos estar delante de la presencia de Dios, si no fuera por la intercesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien puede leer Hebreos 7:25, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas gracias, Carolina. Si no fuera por el poder sustentador del Espíritu Santo dentro de nosotros y por la continua intercesión de Cristo por nosotros como sumo sacerdote, que está haciendo Cristo a la diestra del Padre ahorita. Él ascendió, dice la Escritura, y los ángeles dijeron, así como lo vieron irse, así regresará, ¿verdad? Pero ascendió a la diestra del Padre y Él está, dice la palabra, que vive para siempre para interceder por nosotros. Si no fuera por esta intercesión,
sustentadora del Espíritu y la intercesión constante de Cristo por nosotros como sumos sacerdotes, esta humanidad que todavía está en nosotros, este pecado que todavía está en nosotros, se apoderaría completamente de todo nuestro ser y nos llevaría otra vez al pecado. Pero es por Cristo, ¿verdad? Es por el Espíritu Santo. Yo recuerdo, ¿verdad?, que si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, hace cuánto hubiera regresado yo al pecado. Estaba atado al pecado, estaba gobernado por el pecado y no podía librarme, estaba en cadenas, ¿verdad? Pero fue el Espíritu Santo y la constante intercesión del Espíritu y de Cristo que nos está librando del pecado que mora todavía en nosotros, ¿verdad? De ese control. Si por un momento Jesús y el Espíritu Santo detuvieran su intercesión sustentadora a nuestro favor, en ese momento, en ese instante, caeríamos otra vez en un estado pecaminoso y de condenación y de separación de Dios. Imagínate que el Señor dijera, ya me cansó, ya, ahí nos vemos, ¿verdad? Eso no va a suceder. Como hijos, ¿verdad? Si recayéramos espiritualmente, nuestra fe en Cristo sería temporal, ¿verdad? La podríamos perder en cualquier momento, pero Él nos está sustentando, ¿verdad? Su ministerio de intercesión constante nos sustenta hasta el final de nuestras vidas. Jesús no nos ofreció una vida temporal, sino vida eterna, vida abundante, por lo cual no podemos perder esta vida jamás, dice la Escritura. Vamos a Juan 10:28, por favor, si alguien lo lee. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Dios nos ha dado vida eterna, fíjese, y nadie nos arrebatará de su mano. El Señor nos está sustentando. Nadie te va a arrebatar de las manos del Señor. Así no sepas cómo acercarte a Él, el Espíritu Santo te está ayudando, te está sustentando para que puedas venir delante del Señor y puedas, ¿verdad? A veces no sabemos, somos como niños pequeños delante del Señor. ¿Qué podemos decirle al Dios omnipotente? ¿Cómo podemos articular palabras ante Él? Así cuando Job lo vio, dijo, te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te puedes quedar petrificado ante Dios, ¿verdad? ¿Qué petición puedes presentar delante de su presencia? El Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? En nosotros para guiarnos en todo momento. Nadie nos arrebatará de sus manos. Si alguien puede leer Juan 17:2-3, por favor. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Adelante, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es, muchas gracias. Vemos que tener fe en Jesucristo y tener vida eterna son sinónimos, ¿verdad? Tener fe en Jesucristo y tener vida eterna son sinónimos. Si no fuera por la obra sustentadora del Hijo y del Espíritu Santo a nuestro favor, vemos que Satanás y sus falsos maestros podrían engañarnos con facilidad. Esto es algo que si Dios, ¿verdad?, no nos cuidara, si Dios, el Espíritu Santo, no nos sustentara, no nos guiara en todo momento, no intercediera por nosotros, seríamos presa del enemigo y de sus engaños. Vamos a Mateo 24:24, si alguien lo puede leer. Porque te levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así es, muchas gracias, Jorge. Estaremos indefensos, ¿verdad? Sin la protección del Espíritu Santo, sin la protección de Cristo, ante los ataques, ante los engaños del enemigo, sin la obra sustentadora del Hijo y del Espíritu Santo. Sin esta protección por parte de la Trinidad, el enemigo fácilmente podría atacar nuestras almas. Caeríamos de la gracia. ¿Y qué haría el enemigo? Pues llevarnos otra vez a su reino de tinieblas. Pero la obra perpetua de Cristo y del Espíritu Santo, esto es lo que hace imposible la obra intercesora del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿verdad? Que nos defiende, nos protege, nos sustenta. Esto hace imposible que volvamos a caer otra vez en las garras del enemigo. Mucha gente, ¿verdad? Muchos creyentes aún se pueden alejar, se pueden perder por un momento, pero el Espíritu Santo está intercediendo, Jesús está intercediendo y tarde o temprano te hace regresar a casa, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, si has sido redimido, si has sido sellado por el Espíritu jamás, dice la palabra, nos va. Por eso algunos que piensan que la salvación se pierde, pues ya pecaste, hermano, pues ahora sí que ya te amolaste y pues ya perdiste la salvación. Imagínate cómo viviría el creyente, en qué temor. Nada te arrebatará de mis manos y nada te incluye a ti, ¿verdad? Que sabe el Señor que estamos en este cuerpo, que es un cuerpo débil, que no sabemos ni cómo pedir muchas veces, que nos metemos todavía en problemas. Dios en su misericordia sabe todo eso y nos cuida y nos sustenta. Estamos bajo su gracia. Por eso Romanos capítulo 8, estamos estudiando el capítulo 8, comienza en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y esta realidad hace que el Espíritu Santo descienda a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo condenación. Si estuvieras bajo condenación, el Espíritu Santo no podría morar en ti. Por eso Romanos capítulo 5, ¿verdad? Verso 1 también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es una paz, ¿verdad?, que habla en un término judicial. No quiere decir que a veces el creyente no tiene paz, ¿verdad? Anda el día preocupado, con estrés, ansiedad, pues métete a orar, ¿verdad? Un tiempo y métete en la palabra, en las aguas de la palabra, ¿verdad? Yo lo asemejo un poco a cuando te metes al mar, pues que estamos aquí en el mar. Yo a veces voy así como que me urge meterme al mar. ¿Por qué? Porque el mar, cuando te sumerges en las aguas, te comienzas a tranquilizar por algún motivo, ¿verdad? Tu cuerpo, ¿verdad?, se hidrata, te sumerges y al rato se te olvidó todo, ¿verdad? Y sales todo relajado. Es lo mismo lo que sucede cuando te sumerges a la palabra de Dios. A veces ya no te basta con pues unos minutos, a veces tienes que pasar tiempo, ¿verdad?, en la palabra. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi carne te anhela. ¿Cuándo vendré a ti y me presentaré? Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, ¿verdad? Señor, tengo sed, tengo hambre. Y cuando tenemos sed y hambre, ¿cómo estamos? Pues inquietos, estresados. No nos calienta ni el sol, ¿verdad? Pero llegas, comes, bebes y te calmas. Lo mismo sucede, hermanos, con la palabra de Dios, que es agua, es alimento, es agua viva, ¿verdad? Y pues Dios, ¿verdad?, nos da ese recurso, obviamente, su palabra, el Logos, el Espíritu Santo. Mientras estamos aquí en la tierra, el Señor nos guía, nos cuida, nos fortalece, ¿verdad? Romanos 8:27
Vamos al versículo 27 de Romanos, en la parte A. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones, está hablando de Dios. ¿Quién es el que escudriña? Pues Dios, ¿verdad? Dios es el que escudriña el corazón, sabe, conoce cuál es la intención del Espíritu. Dios el Padre es el que escudriña los corazones de los hombres también. Esta palabra escudriñar es la palabra euranao, que quiere decir buscar, investigar, analizar, estudiar, escrutar. El sentido de esta palabra, ¿verdad?, es analizar o considerar detalladamente o someter a un análisis con el fin de descubrir significado, características esenciales. Dios es el que escudriña los corazones. Cuando el profeta Samuel estaba buscando un sucesor del rey Saúl, ¿verdad?, dijo en 1 Samuel 16:7, si alguien lo puede leer, por favor. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es. Muchas gracias, Maro. Jehová mira el corazón, ¿verdad? Jehová conoce nuestro corazón. Jehová mira en lo profundo, sabe la intención del Espíritu, sabe lo que hay en nuestro corazón. Es más, la Escritura dice que nuestros cabellos están contados, ¿verdad? O sea, ¿quién se pone a contar los cabellos de alguien? Esa misión imposible, ¿verdad? Tal vez con un escáner, ya con la tecnología que hay, pues sabrán cuántos pelos tienes, pero algunos, pues es más difícil que otros, ¿verdad? Unos que ya están peloncitos, pues sí, ya se los cuenta, pues tiene 2, ¿ves? Y ya, pero otros, pues no. Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él conoce lo que le vas a pedir antes de que se lo pidas. Es más, con mucha anticipación. Antes de que te levantes, el Señor sabe ya con qué le vas a pedir. Entonces puedes decir, pues ¿para qué voy, verdad? ¿Para qué le pido algo si Dios ya lo sabe? Sabes que a Dios le gusta encontrarse contigo. A Dios le gusta encontrarse con sus hijos. ¿Tú crees que Dios no sabe? Le gusta estar contigo, platicar contigo, que le cuentes todo, ¿verdad? ¿Tú crees que no lo sabe? Él creó el universo. Él sabe desde antes de la fundación del mundo lo que íbamos a hacer. Su mente es tal que jamás podríamos comprenderlo, ¿verdad? Nuestra mente es un jicarita, es un polvo en el universo comparado con Dios, pero a Dios le gusta que lo busques en la mañana. Porque Él sabe, Él es vida. Y cuando nos acercamos a Él, Él nos infunde el aliento, nos infunde el ánimo, ¿verdad? Es como ir por el maná en el desierto, ¿verdad? Israel diario salía por el maná, ¿verdad? El maná era el alimento que se tenían que comer diario. Y así es con Dios, Él es el pan de vida. Pero yo tengo que irlo a buscar diario. El pan que comiste ayer no te va a servir para mañana. Hay alimento, ¿verdad?, que nos sirve. Pensamos que el alimento del domingo nos va a servir para toda la semana. No es así, hermanos. Yo tengo que abrir diario la palabra y buscar, ¿verdad?, el alimento. Dios conoce nuestros corazones, Él escudriña nuestros corazones. Primera de Crónicas 28:9, si alguien lo puede leer, por favor. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Así es. Muchas gracias. Él conoce el corazón de
todos los hijos de los hombres, ¿verdad? Y él conoce, dice la escritura primera de Crónicas 28:9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En fin, Dios conoce, el Espíritu Santo conoce nuestras intenciones, ¿verdad? Las intenciones de nuestros corazones. Vamos a Hechos, si alguien lo puede leer. Estaban aquí los apóstoles orando para buscar el sucesor de Judas, ¿verdad? Y esta es la oración que hicieron. Si alguien lo lee, por favor. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Así es, muchas gracias. Dios el Padre conoce nuestros corazones. ¿Cuánto más conoce Él la intención del Espíritu? Si Él conoce nuestros corazones, ¿cuánto más conocerá la intención del Espíritu Santo? Si Él sabe a veces en nuestro corazón que todavía está afectado, ¿verdad? Que todavía estamos luchando. Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos que luchaba con esta naturaleza, este cuerpo de muerte, y hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer, esto hago. ¿Y qué hago en esta decisión? Y nos confundimos, lo que sea. El Espíritu Santo intercede por nosotros, alinea nuestra carga, nuestra petición a la voluntad de Dios, y así intercede. Y el Padre sabe la intención del Espíritu. Qué maravilloso, ¿verdad? Pues estamos protegidos por Dios, estamos protegidos por la obra sustentadora. Si no, pues, ¿cómo nos comunicamos correctamente de una manera que se alinee a la voluntad del Señor, lo que estamos orando, ¿verdad? Vemos entonces el versículo 27, dice la palabra, mas al que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dice, ¿por qué? ¿Verdad? Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda intercediendo a nuestro favor conforme a la voluntad de Dios. Es una ayuda gloriosa, es un sustento maravilloso, ¿verdad? Vemos que el Señor, aquí dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Palabra ¿por qué? A ver, permítanme tantito. Ahora sí que ¿por qué, verdad? Porque de alguna manera, no, se pasó mi estudio bien. Un momento, por favor. Mira que esta tecnología a veces no tiene palabra. Ok. Bien, permítame. Bien, dice, ¿por qué, verdad? Aquí introduce, ¿por qué introduce la razón por la cual la oración del creyente es eficaz, aun cuando no sabe cómo orar? Esto es por, gracias a Dios, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón, verdad? ¿Por qué? Esta palabra es importante.
O sea, esta palabra introduce la razón por la cual la oración del creyente es eficaz, aun cuando no sabe cómo orar. Y esto es porque el Espíritu Santo está intercediendo a nuestro favor. Adelante, Maru, por favor. La pantalla no se está viendo. ¿No se está viendo? Ok, permíteme. Ahí está. Disculpe. Gracias. Sí. Perdón, nada más, ahorita. Hacemos ver el tiempo, ¿no? Yo aquí acomodando cosas. Bien, sinceramente, ¿verdad? Yo a veces, pues, no sé ni cómo orar, ni cómo pedir, ¿verdad? A veces solo me arrodillo, no salen palabras de mi boca y lo único que me quedo es estar en silencio, ¿verdad? Esperando la intervención, la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu comienza a guiar, ¿verdad? Él está de nuestro lado, es como un abogado, por eso es el paracleto. Esta palabra en el original griego habla de un abogado que está ahí para ayudarte. Jesús es nuestro paracleto, también es nuestro abogado. Él dijo, yo os enviaré a un paracleto. Es como un abogado que está ahí para ayudarte. El abogado está siempre a tu favor, nunca en tu contra. Siempre buscará la manera de ayudarte, ¿verdad? Porque tú no conoces la ley, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios perfecta, pero el Espíritu Santo sí sabe cuál es la voluntad del Padre. Y vemos que dice conforme, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. La intercesión del Espíritu siempre está alineada a la voluntad de Dios. No es emocional, no es arbitraria. Nuestras oraciones muchas veces están limitadas, ya sea por ignorancia, por debilidad o porque están mal dirigidas, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, intercede por nosotros. Lo que quiere decir él es esto. No sabe cómo decírtelo, pero este es lo que te quiere comunicar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra debilidad o en nuestra ignorancia, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, porque esto hace que veamos respuesta por parte de Dios. La oración guiada por el Espíritu Santo siempre estará bien dirigida. Si alguien puede leer Primera de Juan 5:14, por favor. Adelante, Mar. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Así es. Muchas gracias, Marcia. Si pedimos una cosa conforme a su voluntad, ¿y cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Pues es el Espíritu Santo el que guía, ¿verdad? El que intercede conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? A lo mejor yo estoy queriendo pedir algo, tal vez no es exactamente o sea, no estoy orando correctamente. El Espíritu Santo guía esa oración para que se alinee a la voluntad de Dios. Esa es la ayuda del Paracleto, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos, dice, porque conforme a la voluntad intercede. Esta palabra interceder es la palabra griega intinchano, ¿verdad? Que quiere decir apelar, interceder, rogar. El Espíritu Santo está rogando, está pidiendo, está solicitando de manera formal y seria, ¿verdad? Ante el poder de Dios. Interceder es abogar, es representar, es suplicar a favor de otro.
El Espíritu Santo no solamente guía nuestra oración, sino que está actuando constantemente como un mediador en el acto de la oración, ¿verdad? Él te guía, ¿verdad? Pero está constantemente guiando y mediando a través de la oración. No reemplaza nuestra oración, sino que traduce, purifica y alinea con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo traduce, purifica y alinea con la voluntad de Dios. Yo lo veo, por ejemplo, con la alabanza, ¿no? Algunos, pues dices, híjole, pues no tiene, no es la voz que Cancún esperaba, ¿verdad? Está alabando y a veces te salen algunas palabras de la boca, no como tú quisieras, y bueno, aún el canto no es perfecto, pero ese canto dice la palabra que es alineado, es purificado y llega a la presencia de Dios por la intercesión del Espíritu Santo. Por eso adoramos en espíritu. El Señor conoce perfectamente tu corazón y el Espíritu Santo te ayuda no solo a orar, sino también a adorar, ¿verdad? Porque hay una palabra que es prosechomai, que es oración. La oración, ¿verdad? Que implica adoración también. En fin, es como un niño, ¿verdad? Un niño, vemos como el padre, a veces un niño chiquito no sabe qué decirle a papá, pero el padre interpreta sus intenciones y sabe lo que el niño quiere, ¿verdad? Así sucede con el Padre, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en esta intercesión. Vemos que la intercesión de Jesús es un ministerio y del Espíritu Santo también, el Espíritu Santo intercede, pero nosotros también tenemos el ministerio de la intercesión. Jesús como sumo sacerdote se encuentra, dice la Escritura, a la diestra del Padre, por nosotros siempre. Vamos a Hebreos, si alguien puede leer Hebreos 7:25, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así es. Gracias. Dice la palabra que Cristo está intercediendo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros está intercediendo. ¿Por qué? Porque es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Se presenta delante del Señor, ¿verdad? Padre, te pido por el pueblo, te pido por mi familia, te pido por todo. El sumo sacerdote oraba, ¿verdad? Y él era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo para hacer sacrificios. La palabra de Dios dice que ahora nosotros somos sacerdotes y estamos llamados a interceder, ¿verdad? Si alguien puede leer Primera de Pedro 2:9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es, muchas gracias, Rosy. Vemos que la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos el linaje escogido, o sea que somos familia de Dios, escogida de los millones de personas que hay en el mundo, y dice la Escritura que somos real sacerdocio. Esto es una posición de privilegio que tenemos. Somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, porque Cristo es el Rey de Reyes y Él es el sumo sacerdote. Y nosotros nos encontramos en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Es por eso que ahora compartimos el sacerdocio de Cristo. Compartimos también la intercesión del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a interceder también, ¿verdad? Esto quiere decir que nosotros nos podemos acercar a Dios,
no solamente para pedirle, ¿verdad?, por todas tus peticiones y dame esto y dame el otro y necesito esto y que me suban el sueldo y necesito una mejor casa o etcétera, sino para que intercedas también por tus familias. Tú te puedes presentar. ¿Por qué digo que es un privilegio, hermanos? Porque el acercarse a Dios no todos lo pueden hacer, solo los creyentes, solo los que han recibido el Espíritu Santo, solo los que son reyes y sacerdotes. Y la Escritura dice que cada uno de nosotros somos en real sacerdocio. ¿Para qué? Para poder interceder por los que están, ¿verdad?, en el mundo. Dice Apocalipsis, si alguien puede leer Apocalipsis 1 del 5 al 6, por favor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, muchas gracias, Carolina. Nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para ministrar a Dios, ¿verdad? Para Dios su Padre. Esa es una posición eterna y privilegiada, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes, de acuerdo a la palabra, eternamente. No necesitas una sotana, no necesitas que alguien te ordene, ¿verdad? Tú eres sacerdote. No, dice la palabra que ya lo eres, ¿verdad? Y es por eso que tu oración, tu intercesión, tendrá un impacto en tu familia. No te canses de orar, ¿verdad? No te canses de orar por tus hijos. Eres un sacerdote delante de Dios. Dios te va a escuchar, dice la Escritura. Somos sacerdotes para Dios, ¿verdad? Porque, mira, Dios no mueve nada en el mundo a menos de que nosotros oremos. Así lo ha determinado, porque Él no rompe sus leyes naturales que ha establecido. A nosotros nos puso como reyes sobre esta tierra para juzgar, para señorear. Nosotros por eso nos manda la Escritura que oremos por los reyes, oremos por los gobernantes, pero nosotros gobernamos a través de la oración. Si algo va a suceder en México, es a través de la oración. Por eso, ¿quieres que avance la iglesia? Ponte a orar, ¿verdad? No te estés quejando. Imagínate al sumo sacerdote, es que esto está mal y esto está mal. Ponte a orar. Alinea, pídele al Espíritu Santo que tu oración se alinee a la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo no, ¿cómo puedo orar por alguien quejándome de él? Yo no me imagino a Cristo, es que ya no aguanto a este y es que mejor llévatelo o lo que sea. Eso Jesús no lo recibe. No está alineado a la voluntad de Dios. Si algo tiene que suceder, ¿verdad? Si algo va a pasar, es cuando los sacerdotes están intercediendo y estamos avanzando juntos en el reino de Dios. Por eso es tan importante. Ayer es una lástima que pocos llegaran a la oración, porque es un tiempo de interceder, de clamar por la salvación de las almas. Cuando estamos clamando, dice la palabra que aún con gemidos indecibles, dice la palabra es que viene el resultado. En el mundo físico vamos a ver el resultado. Cuando nos levantamos a orar, Señor, salva a mi familia. Cuando clamamos, Padre, guíame en el Espíritu para orar por mi familia, por mis hijos. Si algo tenemos que estar orando es por nuestros hijos. Esta generación está enfrentando una situación tan compleja. Hay un ataque espiritual tan fuerte hacia sus vidas. Necesitamos levantarnos, ¿no? Dios nos ha dado a su Espíritu Santo que intercede por nosotros. Así es que acerquémonos, dice la Escritura. Si alguien puede leer Hebreos 4:16, por favor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así es, muchas gracias, María. Así es, te puedes acercar, dice la palabra, confiadamente. Sí, cuando tú te acercas al Señor, dice la Escritura,
El Señor te dice, pásale, ¿verdad? Adelante, hijo. No hay nada, ¿verdad?, que impida tu oración. El Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y como último dice Romanos 8:27, ¿verdad? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por quienes, por los santos, ¿verdad? Esta palabra santos es agios, santos, es consagrado, es puro, sin culpa. Nosotros somos los santos, dice la Escritura. Tú ya no eres más un pecador, eres santificado. Delante de Dios eres un santo, posicionalmente, ¿verdad? Esto, pues bueno, tendremos que entrar más a fondo. Los creyentes hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. No somos santos, ¿verdad?, por perfección moral, sino somos santos por nuestra posición en Cristo. Al estar en Cristo, el pecado ha sido quitado, ha sido santificado, ahora eres santo delante de Dios. El Espíritu Santo está intercediendo por los santos, ¿verdad? En fin, podemos tener la seguridad, hermanos, de que no estamos solos cuando oramos. Cuando no sabemos qué decir, cuando solo hay gemidos o palabras incorrectas, aún en nuestra debilidad, es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros conforme a la voluntad perfecta de Dios. Es por eso que debemos de descansar, no en la calidad de nuestras oraciones, sino en la fidelidad de Dios, ¿verdad?, que nos esté escuchando. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a concluir nuestro estudio. Si alguien quiere, o alguien tiene algún comentario, ¿verdad? Ya es un poquito tarde, pero a ver, vamos a dar 1 o 2 minutos para algo que quieran comentar, algo que Dios te haya hablado. Adelante, por favor. Pastor, yo sí puedo observar de que en cada iglesia hay poco pueblo intercesor y ciertamente nuestro país está en decadencia porque el pueblo no clama. Mi corazón humanamente agarró mucho coraje en contra de la presidenta actual por las cosas que está haciendo, pero el Señor por el Espíritu me dijo, ora por ella. Entonces tengo un grupo y pues tenemos que levantar la voz para que el Señor toque el corazón de la presidenta y tenemos que no dejar de estar clamando al Señor para que cambie los corazones de todos los que gobiernan ahorita, porque el mundo está muy, muy mal. Nada más es el comentario que tenemos que ser más intercesores. Así es, Mari, qué importante, ¿verdad? Yo no puedo ser un intercesor por alguien si yo me estoy quejando de esa persona o la estoy juzgando. No puedo. No estoy alineando mi corazón a la voluntad de Dios, ¿verdad? No, me descalifica inmediatamente como intercesor. Acuérdate que Dios, ¿verdad? Bueno, lo vemos que cuando dice, ¿quién se pondrá en la brecha? ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Qué quiere decir eso? Cuando en el muro se abría una brecha, el enemigo podía entrar, ¿verdad? A veces cuando un hermano está caído, está debilitado o lo que sea, y si tú te vas a poner en la brecha, pero lo estás juzgando, lo estás atacando o estás murmurando, no puedes ser usado como un intercesor. Si pudieran prender sus cámaras, hermanos, porque siento que le estoy hablando a puras bolitas. Gracias, gracias. Aleluya. Ahí resucitaron. Gracias, porque es un poco impersonal, ¿verdad? Estar hablando así. Es por eso que yo tengo que aprender a orar, ¿verdad? Y más a interceder.
Y si hay resentimiento o enojo contra tus hijos o los estás tal vez juzgando, mejor. O si el pastor, ¿verdad? Uno se está queje y queje, mejor no ores y yo te lo voy a agradecer, ¿verdad? No ores, porque eso, aunque no lo creas, puede perjudicar más. Yo he visto reuniones de oración en las que están orando por un líder, un pastor. El pastor, pues ahí te lo encargamos y pues no anda muy bien, que digamos, ¿verdad? Ayúdalo y pues si es posible, mándanos otro, ¿verdad? Hay gente que ora así y contamina a toda la reunión de oración, imagínate, ¿no? Entonces, alineemos, ¿verdad? Pidamos siempre dirección por el Espíritu Santo para que nos guíe. Si alguien más quiere comentar algo, adelante, por favor. Bueno, me quedó la duda, pastor. Ahorita Sí. que dijo, quítanoslo. En ese sentido, si hay más de 3 o 4 que pidan pues, efectivamente que se cambie el Espíritu Santo, ¿ya actuaría de forma diferente? No. No. A menos de que un líder esté en un pecado grave, pues bueno, ya tendría que Dios tratar como adulterio, ¿verdad? O un problema moral, o etcétera. Sí tendría que Dios, ¿verdad? Tratar y también el liderazgo, ¿verdad? Hablar con él. El pecado se confronta primero. Hay pasos para hacerlo. Pero, digo, a menos de que ya sea un sentir, ¿verdad? Muy generalizado, pues ya el pastor tendrá que tomar una decisión, ¿verdad? Y pues bueno, dar lugar a otra persona, ¿no? Por sanidad y por sanidad de él y sanidad de la congregación. Pero no es lo más sano, ¿no? Y hay que revisar ahí si se está contagiando, porque todo eso puede contagiar, ¿no? Y puede ser un ataque espiritual o una puerta, ¿no? Acuérdense que en Coré, se armó una rebelión, se empezó a aliar con otros. Y le dijo a Moisés, a ver, Moisés, ya nos tienes hasta acá, pues otros también pueden gobernar en vez de ti, ¿verdad? Y pues Moisés, mansito, les dijo, pues ok, pero resultó que Dios no estaba con esas personas, ¿no? Hay que tener mucho discernimiento y por eso hay que orar, ¿verdad? Dios quiere que maduremos en nuestra intercesión. Es un ministerio muy poderoso que requiere constancia. Hay niveles de intercesores, ¿verdad? Hay un libro que se llama Escuderos de Oración. Se lo recomiendo mucho, por Peter Wagner, se llama Escuderos de Oración. Importantísimo para orar por el liderazgo. Aparte que es estratégico. Habla de la estrategia. A veces los líderes, ¿verdad? Están sufriendo, porque están al frente de la batalla, están sufriendo tanto ataque y los escuderos, ¿qué hacen los escuderos? Pues proteger. ¿A quiénes? Pues a los líderes. Porque si el líder es golpeado, pues eso trae un efecto dominó en la iglesia. Si el líder está bajo constante ataque espiritual y aparte yo le ayudo con mi mala intercesión, pues eso empeora, ¿verdad? Y muchas iglesias, ¿verdad?, no saben cómo orar. Por eso es importante, pues, adoctrinar en este aspecto, ¿verdad? Para ser un buen escudero de tu pastor, pues necesita uno, ante todo, pedirle dirección al Espíritu Santo, ¿verdad? Y tener madurez, ¿verdad? Porque a veces algunos dicen, ay, ¿por qué ven a más, verdad? Y el pastor está en esta condición y en vez de estarlo juzgando, pues ya no puedes interceder por él. Se abrió la brecha, ok. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hacen los escuderos? Se ponen en la brecha hasta que sea restaurada la brecha. Ok, yo me pongo aquí, Señor, yo no sé qué pasó, yo no sé su condición, yo no soy el juez, pero te pido que lo restaures, que fortalezcas esta persona, que tú lo levantes,
Acuérdense que cuando el ladrón cayó por el camino, ¿verdad? Lo atacaron los ladrones, que son figuras de los demonios, ¿verdad? Lo dejaron tirado. ¿Qué hizo el buen samaritano? El religioso fue y se pasó de la rueda. Ha de haber dicho, pues le cayó el juicio de Dios y por algo está así, ¿verdad? Y igual el levita, ¿verdad? Hasta que pasó el buen samaritano. ¿Y qué hizo? Sacó vino, aceite y le puso en las heridas. Lo restauró. El vino y el aceite son figuras del Espíritu Santo. Y son figuras también de la intercesión, ¿verdad? De ese consuelo. ¿Cuántas veces, hermanos, somos un cuerpo, verdad? Y nos necesitamos unos a otros. Estamos en una batalla tan dura, ¿verdad? Y tu oración puede ser un bálsamo para tu hermano, en vez de una opresión, ¿verdad? Porque por ahí he escuchado, y hay mucha razón en eso, hay muchos cristianos que el ocultismo es lanzar una maldición y los demonios operan en esa maldición. Así funciona el ocultismo. Yo tengo que aprender cómo funciona porque hay niveles de guerra espiritual. Y el ocultismo que están haciendo los brujos, los hechiceros, maldiciendo a la iglesia, maldiciendo a los líderes para que en el mundo espiritual vengan los demonios y nos ataquen, ¿verdad? Una maldición puede operar en el mundo espiritual si yo no entiendo esta batalla espiritual. Por eso los trabajos. Pues que el trabajito de y el otro menso ya está divorciando. ¿Por qué? Porque está operando en el mundo espiritual esa maldición y ese trabajo, ¿verdad? Y desgraciadamente muchos creyentes al murmurar, por eso está prohibida la murmuración en el pueblo de Dios. Eso le abre la puerta al enemigo de par en par. Aún ahí en tu casa con tu esposa, ahí entre los dos, pues se está abriendo una puerta y se está lanzando maldiciones si yo no tengo cuidado, ¿verdad? Y hay gente que no repara, ¿verdad? Y no se frena, así como decía María ahorita. Antes yo le tiraba a la presidenta, pues muchos lo hemos hecho, ¿verdad? Pero nos tenemos que arrepentir, porque no estamos llamados a juzgar a los líderes que están puestos por Dios. Si queremos que opere, que funcione nuestra oración de acuerdo a la voluntad de Dios, yo tengo que alinear mi intercesión. Padre, guíame. Tú sabes que no estoy muy de acuerdo con la presidenta, pero no quiero ser un instrumento en tus manos, porque tu oración llega al Padre y responde. Y entonces la presidenta va a decir, ay, se me ocurrió una idea tremenda, ¿verdad? Pues sí, porque tú oraste. Fíjate qué importante. Y esa respuesta trae un impacto en nuestro país. Qué poderoso es el liderazgo, el sacerdocio que Dios nos ha dado. Tenemos que entender esto, ¿verdad? Tú oras por tu hijo, Señor, alinea. Yo no sé ni qué pedir por este cabeza de chorlito. Perdóname, lo bendigo, ¿verdad? Pero te pido por su vida. Por eso dice, ¿verdad? Tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es una oración. Padre, bendice y prospera a mis hijos. Señor, dale salud y que sea próspera su alma. Ora por ellos así, ¿verdad? Ora por ellos. Intercede de acuerdo a la palabra. Hay muchas oraciones apostólicas en la Escritura. Señor, fortalécelos en el hombre interior, fortaleza espiritual. Señor, dales sabiduría de lo alto, ¿verdad? Dales inteligencia espiritual. Yo alineo con la palabra y con el Espíritu Santo, y eso, hermanos, va a tener una respuesta en el mundo físico. Y al rato vas a ver a tu hijo viniendo a los pies de Cristo. Y vas a ver la respuesta de Dios. Y el intercesor también tiene que aprender a pelear espiritualmente. Porque el enemigo se puede querer llevar a tus hijos y uno dormido, ¿verdad? Y no. Yo me tengo que poner, ¿verdad? En la brecha y decir, hasta aquí. Hay una palabra en intercesión griega
que es, perdón, hebrea, que es paga, paga. Cuando intercedes, puede suceder un paga. ¿Qué es paga? Es un encuentro violento, así. Es como dos ejércitos, cuando llegan así, ¡pah!, se dan con todo. Es como si dos trenes chocaran de frente. Eso es paga. Y ese paga sucede en la intercesión, porque no nada más te encuentras con Dios en el mundo espiritual, sino también con las huestes espirituales de maldad. Pero paga también es un límite territorial. ¿Cómo se establece un límite territorial? A veces por la fuerza. Y a veces te tienes que levantar en oración y decir, aquí no vas a pasar. En mi matrimonio no te vas a meter. Con mis hijos no los vas a tocar. En el nombre de Jesucristo. Pero si tú no te levantas y haces guerra, el enemigo avanza. Estamos en guerra espiritual, hermanos. Y el arma más poderosa que tenemos es la oración. ¿Por qué el enemigo está avanzando en México? Como decía María ahorita, porque no nos levantamos a orar. Hay pastores que a las 5 de la mañana, sí, hermano, pero tu oración, tú eres un sacerdote y es el gran privilegio, pero todo privilegio conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Ay, soy rey y soy sacerdote. Pues sí, pero ahora funge, ¿verdad? Funge como lo que eres, porque hay un impacto. Y Dios, ¿verdad?, nos va a pedir cuentas, hermanos, de todo. ¿Sabes que la oración no es importante? Y mi oración no es importante. Tu oración puede cambiar la historia de este país. Tu oración puede hacer que cambie el rumbo de la vida de tus hijos. Tu oración puede hacer un cambio, ¿verdad? La oración es el principio del avivamiento. No hay avivamiento si el pueblo no se reúne a orar, ¿verdad? Y lo vemos en la historia de la iglesia. Así es que el Espíritu Santo está con nosotros para interceder. Y que no sé ni qué decir, no te preocupes. Tú, como decían por ahí al mariachi, tú arráncate. Arráncate. Amén. Pues bien, hermanos, si alguien quiere orar para despedirnos, adelante, por favor. Orte, nos despides en oración, por favor. Sí, pastor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, esas promesas hermosas, Señor. Gracias. Gracias por la vida de nuestro pastor Rafael, Señor. Síguelo bendiciendo, dándole sabiduría, dirección, Señor, para que nos pueda hablar más de ti, conocerte más, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes a cada uno de los que estamos aquí y aún de los que no se pudieron añadir, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bien, hermanos, pues concluimos este estudio, pues nos vemos, ¿verdad? Nos vemos los que puedan estar.